Hola, ya en otro video te expliqué que la rama de las matemáticas llamada aritmética tiene la misma finalidad que la rama de las matemáticas llamada álgebra, pero el álgebra tiene sus particularidades y por eso necesita un lenguaje propio, el lenguaje algebraico, porque vamos a utilizar letras para representar cantidades y es necesario familiarizarse con ese lenguaje. Por ejemplo, nosotros en la aritmética decimos el producto de dos números y entendemos que vamos a anotar 4 por 5. En el álgebra, el producto de dos números, cualesquiera, porque no sabemos cuáles son, lo podríamos representar como A, B. En álgebra no utilizamos, como en la aritmética, el operador de la multiplicación. Escribir A por B es incorrecto. Y es que te recuerdo, en el álgebra usamos la letra X también para representar cantidades. Esto se podría entender como el producto de tres números y no la multiplicación de dos números. Por eso en el lenguaje algebraico basta con poner una letra junto a otra para indicar que se están multiplicando. O bien podemos poner un número junto a una letra, 3x, y eso también nos indica que se están multiplicando. También en el lenguaje algebraico es muy importante entender que se prefiere ordenar alfabéticamente. Por ejemplo, si mis números yo los voy a representar, los números que se están multiplicando los voy a representar con A y C, lo más correcto es anotar primero A, la letra A y luego la letra C. Y ahí indico que son dos números que no conozco, que se están multiplicando. En el lenguaje algebraico tenemos que extender un poquito el concepto de multiplicación porque no siempre vamos a encontrar la palabra por. O sea, por ejemplo, un número por otro. En el lenguaje algebraico es más común encontrar la palabra producto, o en ocasiones podría ser otra forma como un número multiplicado por otro. Vamos a entender que es la operación multiplicación. Aquí ellos, en todos estos casos, están multiplicándose. Pero recuerda, esta X no es el operador de multiplicación, es la letra X. La división, ¿cómo la podemos entender en álgebra? En álgebra, a la división se refiere como cociente. Por ejemplo, el cociente de dos números lo podemos anotar como X entre Y. Son dos números que se están dividiendo. Y aquí tampoco usamos el operador que la aritmética nos ha enseñado. Este operador en el lenguaje algebraico no tiene cabida. La división también la podemos entender como partes de, y si nos dicen la cuarta parte de un número, también vamos a entender que es un número que se está dividiendo por el número 4. Y así es como en el álgebra se va a representar la división. Recuerda, no lo uso. ¿Cómo podemos representar una suma, una resta? Ahí no hay cambio. Si yo digo la suma de dos números, voy a poner A más B, son dos números que se están sumando. Aquí también debemos entender que podrían decir un número incrementado en 3 unidades, quiere decir que yo voy a tener un número cualquiera incrementado, es sinónimo para el álgebra de suma, un número incrementado en 3 unidades. De igual manera podríamos tener un número disminuido en 5 unidades, y esto ya es lo que vamos a entender como una resta. La resta también se puede mencionar como la diferencia de dos números, y así es como vamos a ir entendiendo el lenguaje algebraico. No es el lenguaje común. El lenguaje algebraico implica que tú entiendas que si te dicen es un número disminuido,
¿Qué operación significa disminuir a un número en cierta cantidad de unidades? De igual forma, por ejemplo, hay algunos conceptos un poquito más específicos para el álgebra, como podría ser A más B dividido por 2, y esto se conoce como la semisuma de dos números, porque los voy a sumar, pero voy a obtener la mitad de esa suma, o el semiproducto. Aquí, por ejemplo, voy a usar ya otras letras, voy a usar, porque aunque no es lo mejor visto para el álgebra, sí puedo utilizar otras letras, por ejemplo, D por E entre 2, sería el semiproducto. De ahí en fuera, las otras operaciones, pues va a ser muy claro cuando nos digan la diferencia de dos números elevada al cuadrado. Ya se mezcla, la diferencia es una resta y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner la diferencia de dos números elevado al cuadrado. O nos podrían decir la suma de los cuadrados de dos números. Mi primer número es x, está elevado al cuadrado, más el segundo número, voy a poner a y, que está elevado al cuadrado. Así es como tenemos que ir identificando del lenguaje común para pasar a un lenguaje algebraico y representar con letras y símbolos, usando números también, representar lo que el lenguaje común nos dice en el lenguaje algebraico. Hacer es como una traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Nos vemos en el siguiente video.